Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Entonces, podemos dar inicio a este tema que es de gestión del cuidado del instrumental quirúrgico. Bien, aquí más que nada vamos a poder conocer la importancia del cuidado del instrumental quirúrgico, tanto en el intraoperatorio, en el momento de punto de uso, ¿no? Que algunos lo llaman, o si no, también algunos lo llaman también cirugía limpia, ¿no? Recibe de este nombre también, que se refiere más que nada al cuidado del instrumental en sí. Vamos entonces a comenzar. Primero, unos conceptos básicos que deberíamos saber en relación a la gestión del cuidado del instrumental. El instrumental quirúrgico es fundamental para las diferentes ciertas intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo dentro de sala de operaciones. El instrumental quirúrgico es un bien bastante costoso, es sofisticado, es delicado y por lo que se debe cuidar mediante procesos estandarizados de descontaminación, limpieza y esterilización. Tienen que tener ciertos procesos para poder finalmente hacer una limpieza, hacer un prelavado, una limpieza, una selección, un secado, un proceso de esterilización, ¿no? Un almacenamiento, un proceso de almacenamiento y un proceso de traslado y uso también de este instrumental. Los instrumentales quirúrgicos se diseñan según técnicas del cirujano. Existen numerosas variaciones según el tipo de procedimiento, es cierto. Existen diferentes clasificaciones de los instrumentales. Instrumentales que están netamente especializados para cirugía general, para cardiovascular, para neurocirugía, para ginecología, etcétera, ¿no? Y hay casi siempre algunos ciertos instrumentales que se les llama instrumentales básicos, porque son instrumentales básicos que siempre van a estar al comienzo de algún procedimiento, alguna intervención quirúrgica, ¿no? Que luego se van a complementar con los instrumentales especializados, ¿no? O de especialidad. ¿Qué nos decía Hipócrates, quien escribió que es acerca del instrumental quirúrgico? Es un menester de todos los instrumentos, ¿no? Sean propios para el propósito que persigue y esto es respecto a su tamaño, a su peso y a su precisión de los instrumentales. La mayoría de estos instrumentos quirúrgicos, las cuales nosotros conocemos, están hecho, ¿no? Su fabricación está hecho de acero inoxidable. Algunos instrumentales como para microcirugía de titanio, ¿no? De algún tipo de alineación que requieren propio ello, ya que son instrumentales bastante pequeños, bastante delicados, como para oftalmología o microcirugía. Tienen algunas alineaciones más, no solamente de acero inoxidable. Aunque también pueden emplearse alineaciones de titanio vital, ¿no? Y estos materiales deben ser resistentes a la corrosión por exposición de fluidos corporales que se encuentran en constante exposición, soluciones de limpieza y procesos de esterilización. Los instrumentales de alta calidad representan una inversión valiosa para los centros de salud, ya que pueden estos también ofrecer gran durabilidad y rendimiento con una vida útil de hasta 30 años. Inclusive estudios de investigaciones demuestran que los instrumentales podrían tener una vida útil de 30 años, siempre en cuando estos instrumentales se reconozca cuál es su tipo de fabricación, manejar lo que es la exposición de fluidos, ¿no? El tiempo de fluidos de estos instrumentales, el proceso de esterilización que viene desde la limpieza y todo lo demás, ¿no? Dependiendo de cómo es que se cuida este instrumental, es que el instrumental va a llegar a tener una vida útil hasta aproximadamente 30 años, en las cuales un instrumental no es cuidado de esta forma, pues el instrumental solamente podría durar incluso hasta 10, ¿no? 7 a 10 años nada más. Un estudio sobre tijeras quirúrgicas
reveló que un 74% de tijeras usadas en un centro quirúrgico ocupadas durante más de 50 años. Inclusive, miren, hay estudios de investigaciones que lo demuestran. Seguían funcionando correctamente, a pesar de sus 50 años de tener estas tijeras, respaldando la afirmación de que los instrumentos de alta calidad pueden durar varias décadas, ¿no? También tiene que ver esto desde la fabricación, como les decía. Por a veces solamente pues tienen algún tipo de alineación que no solamente es de acero inoxidable, quizás es de una baja calidad de este acero. Y podría provocar pues también una de las consecuencias de que el instrumental no dure tanto tiempo. Entonces, eh, además, muchos fabricantes ofrecen garantía de hasta 30 años de los instrumentales, lo cual también refleja la expectativa de vida prolongada de estos instrumentales. Bien, entonces, confirmando así su rendimiento y durabilidad excepcionales. En resumen, entonces, queremos mencionar que tanto estudios independientes como garantías del fabricante lo tienen que avalar, ¿no? Que los instrumentos quirúrgicos de alta calidad pueden rendir eficazmente 30 años, siempre y cuando pues se mantengan estos cuidados en los cuales nosotros vamos a ver, que abarca toda una gestión de cuidados. Tantos estudios independientes como garantías de fabricantes avalan que los instrumentales quirúrgicos de alta calidad pueden rendir eficazmente 30 años entonces. Entonces, no solo se trata de usar correctamente los instrumentales en cirugía, sino de garantizar su seguridad, funcionabilidad y trazabilidad, construyendo así a la prevención de infecciones y calidad de acto quirúrgico. Entonces, conjunto de estas prevenciones, ¿no? De garantizar la seguridad y funcionabilidad de estos instrumentales, es un conjunto de acciones y responsabilidades, ¿no? Y de procesos que debe de realizar el personal quien, quien custodia este instrumental, quien es la enfermera. ¿Para qué? Para que pueda asegurar que el instrumental quirúrgico esté en óptimas condiciones. ¿Cuándo? Antes del procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento quirúrgico y después del procedimiento quirúrgico. Incluye la resección, el uso adecuado para lo que fue creado. Muchos instrumentales incluso sufren algunas complicaciones, ¿no? Porque se les usa para algo que no fue creado, ¿no? Entonces lo vamos a ver incluso en imágenes más adelante. También tiene que ver, incluye la limpieza, la desinfección. La limpieza, ¿con qué tipo de detergente es que se está limpiando el instrumental? Es un monoenzimático, detergente bienzimático, detergente multienzimático. ¿Con qué tipo de detergente trabajamos para hacer la limpieza del instrumental? El prelavado. ¿Se hace realmente un prelavado en quirófano o no se hace el prelavado? Se manda así como vemos en esta imagen, ¿no? Con fluidos corporales adheridos que fácilmente, pues a la larga, van a formar una capa de biofilm y van a proliferar más y van a ayudar a que el instrumental pueda sufrir una corrosión galvánica, etcétera. Y finalmente, pues un daño en pocos años. También el proceso de esterilización. Entonces, cumple todo este proceso de esterilización, cumple un buen almacenamiento, ¿no? Y si realmente, pues los instrumentales también se les brinda mantenimiento, cuidado, se les brinda un control de estos instrumentales. También tenemos que ver las clasificaciones del instrumental quirúrgico. La clasificación de los instrumentales quirúrgicos es importante para conocer la gestión del cuidado de estos instrumentales, por su función y por su uso. Por su función, hay instrumentales de corte, ¿no? Como las tijeras, eh, de disección, de hemostasia, instrumentales de presión.
instrumentales también de separación, instrumentales de sutura y entre otros más. Ese es por su función. Pero también se clasifican los instrumentales por su uso. Instrumentales generales, instrumentales especializados, incluso instrumentales delicados o de un solo uso, ¿no? Los descartables que conocemos nosotros o como descartables. Entonces tenemos también, aparte de eso, la revisión y el control instrumental antes y después de la cirugía. Es importante conocer después de la clasificación instrumental este procedimiento. La verificación de integridad, ¿no? Si se encuentra sin cremallera, roturas o desgaste incluso del instrumental. Un conteo inicial que se realiza antes del momento del uso del instrumental y un conteo final al término del procedimiento quirúrgico. No solamente se trata de contar el instrumental, sino también de recoger algunas sugerencias de algunos instrumentales que se puedan quedar dañados. Por ejemplo, pueden ser por ahí kelis dañadas, tijeras que ya no cortan. ¿Por qué seguir circulando instrumentales que no funcionan, ¿no? O no cumplen su función para lo que fue creado dentro de una caja? ¿No? Si bien lo podemos reemplazar, si tenemos otro instrumental quizás volante o quizás tenemos un instrumental por ahí, podemos reemplazarlo fácilmente. Recordemos que nosotros como enfermeras somos, pues, no solamente brindamos el cuidado directo hacia el paciente, sino también el cuidado indirecto hacia el paciente. El cuidado indirecto hacia el paciente es esto, lo que el día de hoy estamos tratando, la gestión del cuidado del instrumental. Es un cuidado indirecto hacia el paciente, porque si nosotros ofrecemos un instrumental en malas calidades, sabemos que esa caja de instrumental no cuenta con una buena tijera, no cuenta con buenos instrumentales de hemostasia. Vamos a apoyar a que fácilmente pues no se cumpla la seguridad del paciente dentro de la cirugía, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo el cuidado indirecto hacia el paciente, ¿no? Entonces somos nosotros quienes abarcamos estos dos tipos de cuidados, tanto indirecto y directo hacia el paciente, brindando que la cirugía se lleve de la mejor manera segura. Entonces, ¿cómo se va a llevar? Verificando todo esto, ¿no? Verificar la integridad de los instrumentales. Sabemos, hemos entrado a instrumentar con estos instrumentales y sabemos que esos instrumentales no están funcionables. Entonces, retirarlos, ¿no? Informar que estos instrumentales van a ser retirados de estas cajas, reemplazarlos, etcétera. Conteo inicial del instrumental y conteo final del instrumental también. Identificar el instrumental dañado de esta forma, ¿no? Técnicas de limpieza y desinfección. También parte de la gestión del cuidado del instrumental es esto, ¿no? La limpieza manual o automatizada, que se hace por ultrasónica también, ¿no? Entonces, la limpieza manual que se realiza básicamente en la central de esterilización después de haber reseccionado el instrumental, seleccionado el instrumental, ¿no? Se hace la limpieza o el lavado, entre comillas, del instrumental, desinfección del instrumental. ¿Utilizando qué? Utilizando un detergente enzimático. Para ello, pues nosotros sabemos que en el mercado existen tres tipos de detergentes, los monos, los bi y los multienzimáticos. Y cada uno de ellos tiene unas diferencias, ¿no? Por ejemplo, los monoenzimáticos son aquellas que solamente cuentan con una enzima que es capaz, ¿no? De poder deteriorar, ¿no? Ayudar a eliminar los fluidos corporales, ¿no? Que cuenten estos instrumentales, que visiblemente no se observan al ojo, ¿no? Pero sí microscópicamente, pues se activa al entrar en contacto con agua, agua en cierta temperatura, una agua blanda, ¿no? Un agua ablandada y entra en contacto el instrumental y fácilmente pues ayuda a la remoción de estos fluidos corporales. Al igual que los bienzimáticos y los multienzimáticos que cuentan con más enzimas. Evita la corrosión y el maltrato del instrumental. El proceso de esterilización del instrumental quirúrgico.
tenemos que saber también nosotros como enfermeras el método por lo cual se va a esterilizar el instrumental quirúrgico. Cuando hablamos de instrumental quirúrgico, pues estamos hablando de una gran variedad. Ahí abarca pues un instrumental básico, instrumental de especialidad, instrumentales especiales como son de cirugía mínimamente invasiva, las laparoscópicas, manejar qué instrumentales pues van a autoclave o a vapor, a óxido de etileno o a peróxido de hidrógeno con PLA. Indicadores biológicos y químicos de control de calidad que brindan para nosotros y nos asegura de que ese instrumental tanto ha pasado todo este proceso correctamente, tanto interno como externo. Hay indicadores, ¿no? Que de varios tipos, del 1 al 6, ¿no? Estos indicadores iban para ciertas categorías, para ciertos instrumentales que van a entrar tanto a vapor, a óxido de etileno o a PLA. Embolsado adecuado y rotulado de las bandejas también. Almacenamiento correcto del instrumental estéril. También es importante verificar ello. El ambiente, ver el ambiente donde se encuentran los instrumentales. Ver si cuenta con una buena ventilación, si el ambiente está seco o no, o se encuentra húmedo, si los están, pues, corresponden a lo que indica la norma técnica, ni muy cerca al techo, ni muy cerca al piso, tampoco tiene que estar muy cerca a las paredes, ¿no? Etcétera. Control de caducidad del estado del instrumental, ¿no? Organizar por tipos de cirugía o especialidades incluso. La trazabilidad y el registro de instrumental quirúrgico también es importante. La trazabilidad nos va a dar todos estos pasos que se han cumplido desde el momento de la resección del instrumental, ¿no? Hasta finalizar, hasta el uso del instrumental. Nos dan ciertas características que nos dice que ese instrumental sí pasó el proceso de trazabilidad, es trazable este proceso. Etiquetado con un código o sistema electrónico si es que contaran o si no nada más, pues escrito manualmente también, registro de esterilización, el uso de cada cirugía, la importancia, tanto que implica esto que podría ser legal y sanitario, que se cumpla todo, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Ética y profesional de enfermería que va a garantizar la seguridad del paciente, el cumplimiento de los protocolos y normativas de los hospitales, el trabajo en equipo en la central de esterilización también. Entonces, para ello debemos saber que el instrumental quirúrgico tiene que contar con ciertas características. Uno, que sean pues estos instrumentales que hayan pasado un proceso de calidad donde el instrumental esté en buen, perfecto estado, ¿no? Que siga funcionando para lo que fue creado, que sea funcionable. Nosotros como se nos llama, pues somos cuidadores de ello, ¿no? La gestión, que las cajas estén correctamente montadas, ¿no? Que no se sobrecargue el peso, características de estas cajas, que dentro de estos instrumentales, pues dentro de estas cajas existan instrumentales funcionables, etcétera, ¿no? Y que haya pasado todo el proceso de trazabilidad bajo los registros del proceso, ¿no? Bien definidos. Este conocimiento es fundamental para prevenir infecciones nosocomiales, proteger al paciente ante todo, asegurar que las cirugías se lleven de manera segura, demostrando el compromiso profesional de la enfermera en este ambiente, brindando calidad del cuidado, ¿no? También tenemos que hablar del agua. Es importante mencionar la calidad de agua, ¿no? Incluso algunos comentaban que utilizan agua oxigenada más, en vez de agua estéril, ¿no? O perdón, agua ablandada, para poder sumergir el instrumental. Un momento, por favor. Bien, me van a disculpar un poquito porque estoy un poco mal de la garganta.
Bien, les mencionaba, ¿no? En un congreso me recuerdo que comentaban de esto. Había colegas de México que comentaban que en cierto hospital indicaban, usaban el agua estéril y agua oxigenada para sumergir el instrumental. Entonces, incluso cuando revisas las normas técnicas o de organizaciones internacionales como la ANSI, la AMI o algunos libros que nos ayudan a nosotros a buscar más información acerca de cómo tratar el instrumental o cómo cuidar el instrumental, no indican en ningún, en ningún párrafo que se utilicen agua oxigenada para sumergir el instrumental. Tampoco que se utilice agua estéril, ¿no? Lo que nosotros utilizamos en el hospital es un agua ablandada, libre de minerales. Es cierto que el agua estéril no tiene minerales. Se podría utilizar si te encuentras en pleno procedimiento quirúrgico, porque es el único agua donde puedes sumergir el instrumental para que puedas finalmente ayudar a remover fluidos corporales que puedan estar adheridos, como sangre, ¿no? Que finalmente la sangre tiene unas ciertas cantidades minerales que dañan el instrumental. Pero nosotros hacemos esta limpieza, ¿no? O este lavado o limpieza en el punto de uso se llama cuando estamos utilizando, cuando estamos llevando en pleno procedimiento. Ahí es la única forma donde tú podrías utilizar agua estéril, ¿no? Porque tampoco puedes utilizar el agua ablandada, traerlo que no está estéril, ¿no? Y traerlo a tu mesa, que es un ambiente estéril. Entonces, lo que sí recomienda es que se use un agua libre de minerales, lo que nosotros conocemos como agua ablandada, libre de calcio, libre de cloro, libre de magnesio, libre de fósforo, ¿no? Que se denomina a esta característica de agua, la cual que tiene cloro, calcio, magnesio, fósforo, otro tipo de minerales que cuentan esta agua, se denomina agua dura, porque tienen estas ciertas minerales. Y esta agua dura es lo que nosotros manejamos en casa. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes hierven el agua en la tetera, se dan cuenta que finalmente forma un sarro. Este sarro es producto de estos minerales, ¿no? Muy diferente a lo que se cuenta en el hospital, que es un agua blanda, libre de minerales, ¿no? No podría generar. Lo que se quiere evitar es esto, ¿no? Que finalmente dañan el instrumental, la capa del instrumental y a la larga, pues el instrumental se ve con corrosiones, picaduras, etc. El agua que no contiene minerales o posee una pequeña cantidad de ellos se denomina agua blanda o agua ablandada también, ¿no? Perdón. Bien, sigamos hablando entonces de ello. El agua ablandada previene también la corrosión. Es importante conocer el agua, ¿no? Previene la corrosión y también lo que es, eh, perdón, previene la corrosión y el deterioro de ello. Entonces, el agua con alto contenido de minerales como calcio, magnesio, cloruro y hierro puede causar corrosión fácilmente. No solamente corrosión, corrosión ya lo vamos a ver de aquí, pues el instrumental a los 10 años, ¿no? 5 años puede ser si está en constante contacto con ello. ¿Cómo es el cloruro de sodio? Muchas veces se nos recalca del cuidado del instrumental o la gestión del instrumental, porque necesitamos identificar incluso desde lo más sencillo, que es la calidad de agua que se debería realizar el prelavado, ¿no? La limpieza del instrumental. Muchas veces se confunde en quirófano, sumergen el instrumental en cloruro, cuando saben que el cloruro tiene una alta cantidad de minerales. Cuando ustedes prueban el cloruro es salado, tiene minerales en alta cantidad y esto ayuda a que el instrumental a la larga se pueda corroer. Primeramente lo que le va a salir son manchas al instrumental. Se van a ver como que de 3 colores o 4 colores no se ve uniforme el mismo color del instrumental.
van pasando los años, se va depositando estos minerales, va provocando corrosión y a la larga picaduras que ya van a ser visibles al ojo, ¿no? Y finalmente, pues esto va a afectar su vida útil del instrumental y ya no va a durar ni de 30 ni de 50 años. También el agua ayuda a evitar residuos y manchas. El uso de agua no tratada puede dejar manchas blancas, marrones o anillos de óxido también. Algunos instrumentales ustedes van a ver en esta perilla, ¿no? Con este clavo, van a poder ustedes observar incluso una mancha marrón, ¿no? Y esto es producto del agua no tratada, ¿no? Van a ver incluso manchas blancas en el instrumental, es producto del agua que no se ha tratado correctamente. Garantiza una esterilidad efectiva. Si el agua utilizada en limpieza o en autoclave contiene impurezas o microorganismos, puede interferir en el proceso de esterilización, dejando así que el instrumental potencialmente esté contaminado, ¿no? Reduce la formación de biofilm también. Entonces es importante reconocer ello. El agua es importante, ¿no? Si el agua nada más, si nos dice que ya está reduciendo la formación de biofilm, nos está apoyando a que finalmente ese instrumental tenga una vida útil larga. El agua contaminada favorece más bien al crecimiento de biofilm bacteriano. El biofilm, pues es algo que ya se viene hablando, relativamente algo nuevo, que se viene hablando constantemente cuando se habla de gestión de cuidado del. Bien, ya. Entonces es algo que ya se viene hablando constantemente, ¿no? Cuando se habla de cuidado del instrumental, se tiene que mencionar ello, se tiene que reconocer muy bien cuando se habla de biofilm bacteriano, que esto puede tener consecuencias no solamente para el instrumental, no solamente para el bien material, sino para el bien de la salud, que es para el paciente, que finalmente esto podría empeorar cualquier procedimiento, ¿no? A la larga podría ser una de las causantes de las infecciones en las cirugías, que puede ser fácil de eliminar y comprometer la seguridad del paciente, que puede ser difícil, perdón, de eliminar y comprometer la seguridad del paciente. También prolonga la vida útil del instrumental. El uso de agua desmineralizada o libre de minerales tratada reduce el desgaste y evita reparaciones o reemplazo prematuros incluso. Si todos cumplieran estas medidas, tanto en quirófano como en la central de esterilización, se cumpliera correctamente, pues prolongaríamos la vida útil del instrumental. ¿Qué recomendaciones técnicas podríamos dar? Se recomienda utilizar agua tratada, ¿no? Libre de minerales para el enjuague final del instrumental y el equipo de esterilización también, especialmente para las autoclaves también. Entonces, es responsabilidad del personal que labora con ellos. Nosotros somos responsables, somos gestores del cuidado y como gestores del cuidado somos quienes custodiamos y mantenemos y aseguramos el buen uso del instrumental. Así, incrementar el promedio de vida útil de este instrumental. ¿Qué pasaría si existiera un descuido de estos instrumentales? Pues el uso inadecuado y la falta de mantenimiento puede ayudar a hospitalizar y quizás llevar hasta el fracaso del procedimiento quirúrgico. Un paciente que solo vino para una apendicectomía, un instrumental que no cumple su función, una tijera que no corta, una pinza hemostática que no cumple su función de ser hemostasia. Agrégale ello que el instrumental pues esté corroído, tenga estas manchas marrones, naranjas,
¿no? Cuente con este capa de biofilm bacteriano. El paciente, pues, de lo que viene para un procedimiento que pueda recuperarse, ¿no? En 2 o 3 días, pues el paciente puede quedarse incluso un periodo más largo, ¿no? En quirófano, volviéndose a reintervenir nuevamente, quizás estas bacterias podrían proliferar finalmente a otros órganos, ¿no? Podrían hacerle una recesión intestinal al paciente, ¿no? Llevándole a muchas complicaciones al paciente. Entonces es importante reconocer que nosotros somos responsables y gestores del cuidado del instrumental, no el médico, ¿no? Sino nosotros como enfermeras. En su defecto, una pérdida económica considerable para el hospital. Sabemos que el instrumental un material sofisticado, bien costoso, ¿no? Sin embargo, incluso los mejores instrumentos quirúrgicos solo duran en el tiempo si se manejan con cuidado, se mantienen adecuadamente y se les da mantenimiento profesional. La limpieza, el manejo de la esterilización, los correctos, la esterilización correcto van a asegurar que los instrumentales quirúrgicos tengan el desempeño previsto y prolongue su vida útil finalmente, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos obtener de estas organizaciones internacionales que nos habla de la gestión del cuidado? Utilizarlo para lo que fue creado, el instrumental. Manipularlo con cuidado, evitar residuos secos sobre la superficie del instrumental, evitar dejar húmedo el instrumental y evitar el estrés mecánico del instrumental. Garantizar el reproceso adecuado del instrumental, la limpieza según lo que se recomienda el fabricante del instrumental, evitar el mal servicio del mantenimiento y brindar servicio de mantenimiento también. Es importante. Veamos cada uno de estos 9 puntos. Utilizarlo para lo que fue creado, así como en esta imagen. Nunca use un instrumental quirúrgico para otra cosa que no sea su propósito para el cual fue creado. Y esto recalcarlo más que nada, nosotros como cuidadoras del instrumental en el momento de las intervenciones quirúrgicas. Vemos muchos casos de los médicos que utilizan los instrumentales, te piden un instrumental, ¿no? Y más que nada se podría decir en el área de traumatología, instrumentales que sabemos que son instrumentales básicos, que no fue, que fueron creados para otro propósito, utilizan instrumentales para forzar. Por ejemplo, se ha observado las pinzas, las portaagujas que utilizan para ajustar los tornillos, ¿no? O las Kellys que utilizan para ajustar los tornillos también. Entonces, esto está básicamente forzando, está llevando a que el instrumental sufra un estrés mecánico y finalmente se dañe. Y para otro procedimiento quirúrgico que se requiera, no va a cumplir su función correcta. La portaguja no va a coger la aguja correctamente, no va a tener la fuerza suficiente, la Kelly ya no va a cumplir su función para hemostasia, va a soltar vasos, etcétera, ¿no? Entonces, se recomienda utilizarlo para lo que fue creado. Al usar mal los instrumentales, pueden causar daños irreversibles, daños que no se van a poder revertir con un mantenimiento, así sea por la misma fábrica, por la misma casa comercial. No se va a poder. Son instrumentales que ya se van a encontrar dañados por vida, al tensar las piezas o dañar la superficie de los instrumentales, ¿no? En especial las portagujas. Al montar una aguja más gruesa sobre una portaguja delicada, dañaría el instrumental. Asimismo, cuando no se le da el uso adecuado de las pinzas para hemostasia y las tijeras finas, quedan inutilizadas. Por ejemplo, las tijeras, ¿no? Las tijeras
Existen tijeras para hilo y tijeras para tejido grueso, ¿no? Y para tejido delicado. Y cada una de estas tijeras cumple una función diferente, ¿no? Las tijeras de mayo recta están destinadas para cortar gasa, para cortar suturas, hilos, ¿bien? Entonces, hay tijeras especiales para cortar yeso. Son otros tipos de tijeras que tienen ese nombre, tijeras para cortar yeso, ¿no? Tienen una diferente forma, tienen más fuerza en momento de cortar, está destinado para ello. Hay tijeras que son para tejido delicado, ¿no? Las Metzenbau curva, ¿no? Las Metzenbau curvas son para tejidos bastante delicados, las Metzenbau rectas. Incluso ustedes van a ver en su forma, son tijeras delicadas, ¿no? Las tijeras mayo curva. Las mayo curvas no son destinadas para cortar ni gasas ni suturas, sino para cortar tejidos delicados, tejidos gruesos como la piel, ¿no? Músculo, que son tejidos gruesos. Entonces, para ello fue destinado este tipo de tijeras. Y nosotros tenemos que saber, no por el ende de encontrar una tijera en la caja va a hacer todo el propósito, ¿no? Va a cortar tejido delicado, tejido grueso y suturas y gasas, ¿no? No va a cumplir esa función. O esa Metzeba no te va a funcionar, no va a cumplir su función correctamente. Entonces, eso también se tiene que cuidar mucho, ¿no? Mantener, darle, utilizarlo, esto, manipularlo con cuidado. ¿Cómo así? Entonces, los instrumentales, así como vemos en esta imagen, tenemos que verificar que los instrumentales pues se hayan utilizado con mucho cuidado, ¿no? Esperen, quiero borrar esto, no sé por qué se hizo, a ver si puedo borrarlo. No puedo borrarlo. Bien, entonces vamos avanzando. El manejo adecuado de los instrumentales, de los instrumentos quirúrgicos en una forma segura de dañarlos, así no empiece a tirarlos o dejarlos en condiciones inadecuadas. Si lo hace, puede encontrar rápidamente que los instrumentos sufren fracturas o se contaminan o se puedan corroer también. Entonces es importante cuidar, ¿no? El instrumental, manipularlos con bastante cuidado. No manejar bruscamente el instrumental. Como vemos acá, por ejemplo, estos separadores, ¿no? Que cumplen una función importante, tienen sí este tipo de roscas, de tornillos, ¿no? Que nosotros tenemos que verificar de que se encuentren operativos también, ¿no? Por a veces se fuerza y se pierde la memoria, ¿no? Que cuenta esta parte proximal, ¿no? A este separador. Evitar residuos secos en la superficie del instrumental también. Limpiar los instrumentales, utilizados rápidamente para poder evitar que se sequen residuos en la superficie. Esto se debe a que la sangre u otras secreciones pueden causar decoloración o corrosión mediante la formación de capa de biofilm. Por ejemplo, aquí en esta pinza, ¿no? Endoclinch laparoscópica. Se puede observar claramente esta formación, ¿no? De residuos secos en la superficie, probablemente que ya han formado una capa de biofilm bacteriana, que a la larga pues va a ser un poco más difícil que pueda sacarse estos residuos. Evitar dejar húmedo el instrumental. Por ejemplo, en esta imagen que se pudo obtener acerca de un instrumental, ¿no? Que se había sumergido más de 4 o 5 horas inclusive, ¿no? Entonces ya estos instrumentales, ustedes pueden ver, claramente se puede ver la decoloración de estos instrumentales, ¿no? Ya no cuentan
con una coloración propia, están sumergidos más de mayor tiempo, con un agua que no es ablandada, un agua que cuenta minerales, cuenta con un detergente enzimático, pero de nada va a servir porque el instrumental ya se cuenta, la gran mayoría está dañada, ¿no? Aparte de ello, ustedes pueden observar también que estos instrumentales cuentan con como unas cintas, ¿no? Como para poder marcar el instrumental. Esta es una mala forma de poder, este, marcar el instrumental, ¿no? Por ejemplo, son instrumentales que no se quieren confundir o es propiedad de cierto personal, ¿no? Y no quieren extraviar los instrumentales y lo tienden a marcar. Ustedes se dan cuenta que si estos instrumentales, ustedes en estas cintillas lo llegan a despegar, van a encontrar que se encuentra cinde, marrón, negro. El instrumental bastante dañado, que probablemente pues aquí exista una gran cantidad de bacterias, que no es fácil de que se pueda desprender del instrumental. Posiblemente este instrumental va a ser una de las causas que pueda causar daño al paciente, ¿no? Entonces, todo ello se tiene que observar. Una vez limpios el instrumental, asegurarnos de que el instrumental esté bien seco. Los instrumentos que queden sumergidos en líquido durante mucho tiempo pueden causar una corriente galvánica y puede conducir a la corrosión galvánica también. Entonces, es importante también que verifiquemos ahí. Perdón. Evitar el estrés mecánico también. Entonces, así como observamos aquí en esta imagen, no emplear un instrumental más allá de su capacidad, ¿no? Ya que esto puede conducir a una desalineación de los instrumentales por parte del instrumento. También puede causarle tensión o corrosión bajo tensión y agrietamiento espontáneo de partes del instrumental sujetas a una alta presión en las zonas con tornillos o secciones soldadas también. Y finalmente, pues como es algo pequeño que puede estar soltándose por mandarle un estrés mecánico fuerte a este tipo de instrumental, estas pequeñas piezas microscópicas que finalmente es acero inoxidable, o parte de esta alineación de metales, se queda adherido en en la cavidad del paciente. Finalmente, el paciente podría hacer incluso una metalosis, ¿no? Una complicación de metales adheridos dentro del organismo del paciente. Tenemos que cuidar muy bien que los instrumentales no se fuercen o no sufran este estrés mecánico, ¿no? Porque finalmente estas piezas no se sacan de la cavidad. Se pueden perder muchas veces con tanta cantidad de fluidos corporales, se extravían y finalmente no se llegan a encontrar, pueden hacer daño al propio paciente. También otra forma de estresar a los instrumentales es así. Por ejemplo, las pinzas Backup que muchas veces son las que sufren en gran cantidad, pues, estrés mecánico, ¿no? Ya que se utiliza incluso como pinzas de hueso. Y no son pinzas de hueso, son pinzas vacaos, pinzas para campos, pinzas para sujetar campos. Para eso fue creado, no para sujetar huesos. ¿Existe pinza para huesos? Sí. ¿Tiene la misma forma? Se podría decir que sí. Son rectas, son un poco más grandes, son más gruesas, ¿no? Y tienen su misma fuerza que fue fabricado hace que cumpla la función para pinza para hueso, para sujetar un hueso, más no puede reemplazar las pinzas que no cumplen esta función. Perdón.
Perdón, disculpen. Como les he comentado, estoy en este proceso que por ahí me quita la respiración. Bien, continuemos. Entonces, como les mostraba en esta imagen, ¿no? Es una clara imagen de que estos instrumentales sufren este tipo de estrés mecánico, que finalmente pues son instrumentales que ya no se van a poder reparar, ¿no? Son instrumentales que así se mande a mantenimiento correctivo de esos instrumentales, ya van a ser imposible de que se vuelva a retomar estos instrumentales, ¿no? Tenemos que saber que del cuidado del instrumental quirúrgico es esencial para garantizar más que nada la funcionabilidad, la seguridad y la durabilidad del instrumental, ¿no? En el ámbito quirúrgico. Bien, también tenemos acá la garantía, otro punto, ¿no? Eh, garantía del reprocesamiento del instrumental. Quiere decir, con respecto al proceso de esterilización. Asegurar que la central de esterilización sigue estrictamente las rutinas de reproceso para el instrumental quirúrgico. Esto incluye garantizar que los instrumentales se limpien a la temperatura correcta, que se utilice un detergente correcto, ¿no? Y que se apilan y se secan correctamente los instrumentales, que cumpla todo el proceso. Limpiar según su característica, ¿no? O según las indicaciones del fabricante del instrumental. Por ejemplo, estos instrumentales que ustedes observan acá en la imagen son instrumentales para microcirugía, son bien pequeños para oftalmología, ¿no? Perdón. Siempre, siempre se tiene que cumplir con las instrucciones del fabricante. ¿Qué tipo de apoyo, ¿no? De tipo de escobilla de apoyo se debe seguir, se debe conseguir para poder limpiar los instrumentales, ¿no? Es importante seguir las pautas de solidificación y tiempo de contacto para el detergente que se está usando, ¿no? Identificar primero qué tipo de detergente. Muchas veces los detergentes enzimáticos tienden a decir, ¿no? Algunas indicaciones del modo de preparar, cuánto tiempo es que se debe sumergir los instrumentales y esto va a depender de los detergentes que puedas contar, los monos, los bi o los multienzimáticos. Utilizar desinfectantes también y soluciones esterilizantes que garanticen la desinfección y esterilización adecuada, ¿no? Pero que no cause corrosión al instrumental. Un producto que cubre los requisitos de la familia de antisépticos clorados, ¿no? Es el clorexante electrolítico, ¿no? Es suficiente introducción en instrumental, ¿no? Por espacios de 15 minutos en una dilución del 20% y una duración de 30 minutos en una dilución de 10% para lograr la esterilización del instrumental, ¿no? Es importante entonces, respetar las instrucciones del fabricante, el tiempo y la dilución recomendada para el uso. También evitar el mal servicio del mantenimiento. Es otro aspecto que deberíamos también reconocer, ¿no? Por a veces por no solicitar con tiempo, ¿no? El servicio de mantenimiento de las tijeras o de algunas pinzas, hacemos que se dé un mal servicio de este mantenimiento. Por ejemplo, personas que no están destinadas a hacer mantenimiento de un instrumental quirúrgico, como por ejemplo son los mismos soporte general o soporte mecánico de las mismas instituciones, que no cuentan con máquinas especializadas para poder cumplir el servicio de mantenimiento de los instrumentales, lo hace, ¿no? Para disminuir costos, etcétera, pero finalmente, pues lo que se está es incrementando costos con él, ¿no? Utilizar siempre una empresa y reparación certificada, ya que un servicio inexperto podría arruinar instrumentales valiosos.
al hacer que los instrumentales quirúrgicos sean inspeccionados, sean restaurados y alineados profesionalmente y puede ayudar a garantizar que se restablezcan a estado óptimo también. Como por ejemplo en esta imagen, dar más bien un buen mantenimiento al instrumental. Son especialistas, son casas certificadas que brindan mantenimiento especial, cuentan con equipos especiales para cuidar el instrumental, para sacar filo a las tijeras, etcétera, ¿no? Son señores, son personas que son expertas en este ámbito. Reparar, reparar las pinzas diseñadas para la presión, clampeo, para evitar, pues, al realizar hemostasia, puedan quedarse abiertas o no cumplan su contenido también, ¿no? Mantener superficies cortantes, así como vemos en esta imagen. Bien, hemos visto entonces los nuevos aspectos importantes para un buen cuidado del instrumental. ¿Qué determina la vida útil del instrumental entonces? El mantenimiento regular, la selección del material, ¿no? La tecnología de fabricación, aseguramiento completo de la calidad, método de manejo correcto y técnicas de acabado correcto. Veamos entonces cada uno de ellos. Un momento, por favor. Bien, entonces les hablaba la vida útil del instrumental, la selección del material. Consideremos de todos los requerimientos, la fuerza, la densidad, la dureza y la resistencia. La tecnología del fabricante, herramientas, tratamientos térmicos, técnicas de doblado, pulido de las superficies también, ¿no? Aseguramiento completo de la calidad, inspeccionar, la inspección de los materiales, del área de fabricación, las muestras de productos terminados, los métodos de manejo correcto, seguimiento de las instrucciones del fabricante, como el uso adecuado, técnicas de acabado correcto, procedimiento de productos de limpieza certificados, la purificación del agua, mantenimiento regular, la lubricación, la reparación y cambios de partes desgastadas también. Antes de entrar en ello, ¿qué también podría apoyar a la vida útil de un instrumental quirúrgico? Pues que está determinada por varios factores relacionados con el uso, mantenimiento y calidad del material. Por ejemplo, la calidad del material. Los instrumentos quirúrgicos de alta calidad, fabricados con material, por ejemplo, de acero inoxidable, titanio o aleaciones especiales, tienden a tener una vida útil más larga, a diferencia de otros instrumentales que no sean de estos materiales que he mencionado. La calidad de acero utilizado, por ejemplo, determina su resistencia a la corrosión. También la resistencia al desgaste y la resistencia a la pérdida de filo. Por la frecuencia y el tipo de uso. El uso intensivo y repetitivo de los instrumentales quirúrgicos podría acortar su vida útil también. También tiene que ver con ello. El tipo de cirugía también influye, ya que algunos procedimientos requieren mayor precisión o incluso presión
¿no? Y va a llevar a ello que el instrumental pues cumpla o estrés mecánico, ¿no? Lo que puede desgastar los instrumentales más rápidamente. Por eso, por ejemplo, no contamos con una sola caja de cirugía mayor. Contamos con cinco, con seis cajas de cirugía mayor, ¿no? Entonces se cuentan así, ¿no? Solo con una sola caja se trabaja las diferentes cirugías. Para ciertas especialidades se cuentan con diferentes tipos de instrumental. Con esta frecuencia y tipo de uso, por ejemplo, el uso de procedimientos complejos. Los los instrumentos utilizados en cirugías más agresivas o técnicas como de traumatología o de ortopedia pueden sufrir mayor desgaste. Yo les mostraba algunas imágenes, incluso les ponía ejemplo de estos tipos de procedimientos, ¿no? Que se les llama cirugías más agresivas o con técnicas más agresivas. También el uso repetitivo, ¿no? El uso frecuente de un mismo instrumental y que no se le ha dado un buen mantenimiento adecuado puede generar fatiga en los materiales, lo que podría cortar su durabilidad del instrumental también. Y tiene que ver mucho el mantenimiento y el cuidado, lo cual les mencionaba anteriormente también. El mantenimiento adecuado del instrumental quirúrgico es crucial para poder prolongar su vida útil. Esto podría incluir incluso la limpieza adecuada, donde el instrumental mal limpio o que el instrumental cuente con restos orgánicos o de residuos de medicamentos, puede corroerse más rápidamente o deteriorarse más rápidamente. La desinfección y la esterilización, por ejemplo, si estos procesos no se realizan correctamente, el material puede ser afectado, lo que reduce su vida útil. También tiene que ver el proceso de mantenimiento y cuidado en almacenaje también, ¿no? Por ejemplo, guardar el instrumental en condiciones que se encuentren húmedo o en ciertas temperaturas que no sean las apropiadas, que sean temperaturas inapropiadas, puede ocasionar corrosión en los instrumentales. Tiene que ver también cuál sería otra medida que se toma respecto a la vida útil de un instrumental o qué podría prolongar la vida útil del instrumental, también es la inspección y reparación. Las inspecciones regulares, ¿no? Para detectar daños o desgastes en los instrumentos son esenciales, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos con piezas movibles, como tijeras o pinzas, deben ser revisados regularmente para poder asegurar que funcionen correctamente y no presenten fisuras así o pérdida de funcionalidad de estos instrumentales. El reemplazo de las piezas, por ejemplo, algunas partes de los instrumentales pueden desgastarse antes que otras. Por ejemplo, de estos separadores ¿no? Que cuentan con ciertas piezas adheridas, eh, que sean desarmables o incluso las pinzas laparoscópicas que tienen varias piezas. Entonces pueden algunas de estas piezas desgastarse antes, ¿no? Algunas de estas piezas antes que las otras. Y esto podría provocar incluso que se tenga que reemplazar la pieza y se tiene que reemplazar necesariamente. Entonces es importante reemplazar para poder evitar daños al resto del instrumental. Perdón, el método de esterilización. También hablaríamos del método de esterilización porque hemos mencionado anteriormente. También afecta la vida útil de un instrumental. El uso, por ejemplo, frecuente de métodos como el autoclave o el óxido de etileno, si no se hace correctamente, estos procesos puede afectar los materiales del instrumento. Es importante entonces para ello seguir las indicaciones del fabricante en cuanto al método y el proceso de esterilización más apropiado para estos instrumentales. También tiene que ver con la temperatura y la presión del autoclave, ¿no? Excesos altos de temperatura
o presiones que puedan debilitar algunos materiales, especialmente, por ejemplo, los instrumentos más delicados, como de oftalmología o cirugía, microcirugía, podrían finalmente, pues, debilitar estos instrumentales. También el desgaste normal, ¿no? El desgaste normal podría también afectar la vida útil del instrumental. Ujú. A pesar de un buen mantenimiento adecuado que se le pueda dar a estos instrumentales podrían experimentar, ¿no? Un desgaste normal con el tiempo debido al uso continuo que se está dando, ¿no? Y las tensiones a las que se puede estar sometiendo durante los procedimientos. Por ejemplo, las cuchillas de bisturí, las sierras o otros instrumentales que sean de corte, por ejemplo, se tienden a desgastar ya que tienen esta función de corte, ¿no? El uso constante de ello pierde la precisión propia de estos instrumentales, ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco cómo estos afectan, ¿no? La vida útil de un instrumental, ¿no? O podría también determinar la vida útil de un instrumental, que va a depender más que nada de una combinación de factores, incluyendo la calidad del material, el tipo de luz, el tipo de uso que se le da a estos materiales, el mantenimiento. Bien, bien, entonces, como les mencionaba, la vida útil del instrumental quirúrgico depende de una combinación de factores, incluyendo la calidad del material, el tipo de uso, el mantenimiento adecuado, las condiciones de esterilización y almacenamiento y la inspección continua, ¿no? El cuidado adecuado de los instrumentales, el reemplazarlos oportunamente, las piezas desgastadas, son básicamente esenciales. ¿Para qué? Para poder asegurar la garantía de los instrumentales, mantener que de esta manera pues se pueda mantener su funcionabilidad y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos, lo cual se desea. La calidad de agua, como yo les mencionaba, es algo que también hemos venido tocando, verificando pues que es importante, ¿no? La calidad de agua es importante para poder mantener finalmente esta vida útil del instrumental, que va a depender de varias combinaciones de factores, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, finalmente, pues, si nosotros cumplimos un buen uso, un buen cuidado del instrumental en el punto de uso durante el uso, apoyamos a remover los residuos orgánicos y elementos que puedan contener sustancias corrosivas durante el intraoperatorio tan rápido como sea posible. Usar para esto pues compresas embebidas de agua desmineralizada, en este caso pues en el punto de uso, durante el uso pues solamente agua estéril. Nunca sumergir ni limpiar los instrumentales en solución fisiológica de cloruro de sodio tampoco, ¿no? Así como ven en esta imagen, finalmente pues se puede ver cómo un instrumental se deteriora mientras se pueda sumergir en una solución o una agua que tenga mucha cantidad de cloruro, ¿no? Una prueba que se realiza para poder verificar la resistencia de estos instrumentales. Instrumentales que se pueden observar con picadura de corrosión, formando finalmente pues óxido, la fatiga del propio material, sufriendo, ¿no?
por sumergir estos instrumentales en estas condiciones. También tiene que ver mucho el reprocesamiento del instrumental. No se puede esperar con un instrumental, ¿no? Para poder llevarlo a la central de esterilización. De una vez que se termina con el instrumental, el procedimiento quirúrgico se termina, se comienza a hacer el prelavado del instrumental, muchas veces soluciones enzimáticas o espumas para apoyar al proceso de desinfección, para finalmente trasladar este instrumental al área de la central de esterilización y así cumpla todo el proceso de esterilización. Recomendaciones para poder retirar los instrumentales secos posteriormente a la remoción inmediata de la materia orgánica en el intraoperatorio, a un intensificante las cantidades de fluidos, ¿no? Para poder evitar sumergirlas en solución fisiológica, ¿no? Que sabemos que tienen altas cantidades de minerales. Proteger el instrumental también para poder transportarlos en sus respectivas cajas. Los instrumentos contaminados deberían ser desinfectados y limpiados tan pronto como sea posible. Evitar demorarse, ¿no? Durante la noche o el fin de semana, ya que esto puede conducir a la corrosión. Muchos instrumentales, como les mostré en unas imágenes anteriores, como unos instrumentales se podría sumergir en tanto tiempo de horas, ¿no? Los daños que podrían sufrir. Se recomienda que el lavado mecánico para el instrumental quirúrgico también, ¿no? El lavado mecánico debe considerarse el uso de las cestas estandarizadas, así como vemos en la imagen, ¿no? Y atriles específicos para el cuidado de los instrumentales. Para asegurar la limpieza mecánica efectiva, abrir las uniones de los instrumentales, todos los instrumentos que se desarman se deben desmontar y deben ser desmontables, desarmados también. Evitar los restos de detergentes. Podrían provocar este tipo de daño en el instrumental. Sumergir los instrumentales en una solución apropiada que combine la limpieza y desinfección también. Todas las superficies expuestas y lúmenes deben estar completamente cubiertas por solución. Disolver completamente el agua, todas las preparaciones en polvo, el lavado manual después de desinfectar de la desinfección química, lavar los instrumentos cuidadosamente bajo agua corriente, si en el caso lo indicara, más que nada está indicado para materiales delicados, ¿no? Y en algunos que lo requiera, pues para lavadoras mecánicas. Usar detergentes de limpieza, escobillas, si en el caso se requiriera, secar con mucho cuidado, ¿no? Verificar que se seque todas las superficies, inspeccionar el instrumental también para poder ver algún daño de estos instrumentales. Y aquí hay una regla indispensable para el método práctico, ¿no? Aquí hay una regla indispensable del método práctico. Los instrumentos han sido correctamente desinfectados y lavados si efectivamente lucen limpios. Si a la vista de nosotros se puede observar que el material está limpio, ¿no? El instrumental, pues se puede dar visto bueno para poder seguir el proceso de esterilización de estos instrumentales. La esterilización no es un sustituto para la limpieza. Es algo que les digo porque muchas veces se cree que la esterilización podría, como se conoce que cuando hablamos de esterilización,
Cuando hablamos de esterilización, pues conocemos como el proceso esencial en el entorno que básicamente asegura eliminar todos los microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos, esporas, de los instrumentos, de la superficie de estos instrumentos. Entonces, si nosotros conocemos ello, otras personas, ¿no? Como parte del equipo médico, podría conocer este aspecto, estos conceptos, y podría indicar incluso, ¿no? ¿Por qué pasarlo por la limpieza previa, si se puede pasar directamente al proceso de esterilización? Finalmente, este es un proceso esencial en la cual pues asegura la eliminación de todos los microorganismos. Pero como su bien nombre lo dice, ¿no? Es un proceso. Un proceso abarca varios pasos, varias etapas. Entonces, no podemos llegar a la esterilización en sí si no se ha seguido estas etapas, ¿no? De este proceso, como es la limpieza, la desinfección previa, para finalmente remover estos residuos que vemos acá, que visiblemente nosotros podemos verlo limpio para dar visto bueno al proceso de esterilización cuando nosotros conocemos esta regla del método práctico, cuando los instrumentales han sido correctamente desinfectados y lavados, sí efectivamente lucen limpios, ¿no? Puede seguir al proceso de esterilización, ¿no? Que existen varios métodos de esterilización y cada uno adecuado para diferentes tipos de materiales y equipos, ¿no? La superficie de los instrumentos. Medicación que contenga cloruro, solución salina fisiológica, cloruro en el agua, sangre, saliva, sudor, cloruro en el vapor del autoclave incluso, ¿no? Cloruros que provocan efectos sobre los instrumentos de acero, grado médico, que podría llevar a corrosión por fatiga del material o incluso picaduras. La superficie de los instrumentos, ¿no? Vamos a describir algunas alteraciones más significativas que podamos encontrar durante la revisión del instrumental, ¿no? Restos de suciedad, manchas de cal, decoloración, corrosión, deformaciones por cargas también, ¿no? Fisuras o incluso roturas de los instrumentales. Según el tipo de daño de la superficie o funcionamiento, los instrumentos quirúrgicos pueden ser tratados o preparados por profesionales o retirados si presentan un riesgo, ¿no? La corrosión puede dañar otros instrumentos y la fisura y grietas comprometen la seguridad durante su uso, ¿no? Es esencial conocer los tipos de residuos, manchas o deterioros, así como su tratamiento y prevención, ¿no? Restos de suciedad. La presencia de suciedad en el instrumento se debe a fallos de lavado, especialmente en zonas de difícil acceso como bocas, cremalleras o anclaje incluso, ¿no? Restos de sangre que pueden causar corrosión por picaduras o comprometer la esterilización. Antes de esto, el instrumental debe ser lavado nuevamente en forma adecuada, ¿no? Podemos ver también esta presencia, ¿no? De los instrumentales, eh, realizar un correcto tratamiento en el punto de uso, asegurar el correcto lavado detrás de arrastre, abrir las piezas articulares para el correcto lavado, desmontar las piezas desmontables, ¿no? Para el correcto lavado también, revisar las zonas de difícil limpieza, evitar zonas de sombra en los cepillos para el lavado, evitar el contacto del instrumental limpio con superficies sucias también, ¿no? Son unas manchas, las manchas de cal, por ejemplo, se van a ver así, como ven en esta imagen, ¿no? Son unas manchas blanquecinas
que pueden aparecer en altas concentraciones de sales, de agua, ¿no? Ponen de manifiesto cambios en la calidad de agua, defectos en el secado tras el lavado o agrupaciones incorrectas del instrumental en los sets que se esteriliza. Se consideran manchas estéticas y pueden retirarse con un paño húmedo incluso, ¿no? Aquí vemos otro. Aquí abajo también usar agua tratada en el último aclarado de lavado, realizar un correcto secado del instrumental del material tras el lavado, usar agua tratada en la esterilización, evitar sobrecarga de paquetes, cajas, etcétera, ¿no? Y no colocar instrumentales calientes sobre superficies lisas o frías. La decoloración lo vamos a ver así, como vemos en esta imagen, ¿no? Puede tener distintas manifestaciones de superficie, son alteraciones. Bien, lo vamos a poder ver así como vemos en esta imagen, ¿no? Este tipo de coloración se ven así las imágenes, así en estos tipos de instrumentales que pueden manifestarse en la superficie de los instrumentales y son alteraciones estéticas, más que nada que pueden dificultar la correcta revisión e identificación del instrumental que finalmente pueden eliminar con se pueden eliminar con un tratamiento de superficie adecuado. Otro tipo de coloración lo vemos así, como unos pequeños puntos, ¿no? También vemos otro tipo de decoloración en este tipo de instrumental, por ejemplo, en este tipo de instrumental de titanio, ¿no? Que son más susceptibles al óxido de superficie diferente del acero inoxidable. La prevención de decoloración, usar agua tratada, ¿no? La corrosión. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen se puede ver claramente la corrosión, ¿no? Que es un daño permanente, irreparable de un instrumental. Aquí vemos picaduras más corrosión, ¿no? Un instrumental que ya no se va a poder reparar, es un instrumental que fácilmente pasó a sufrir un estrés, ¿no? Y ya no es fácil de que se pueda reparar. Otra forma de corrosión, vemos acá, finalmente, pues la corrosión por fisura causada por el uso inadecuado del instrumental para aplicar excesos de tensión o cerrar completamente los anclajes, ¿no? Durante la esterilización también. La corrosión por picadura, por grietas o por fisura no pueden tratarse. Los instrumentos afectados en este tipo de corrosión pueden ser retirados también, ¿no? Aquí vemos otro tipo de corrosiones de los instrumentales que seguramente ustedes lo han visto, ¿no? En gran frecuencia se ven en las tijeras. Finalmente, esa es corrosión. Son instrumentales que ya no deberían estar circulando en la caja porque son instrumentales que finalmente no van a asegurar que se lleve bien el procedimiento quirúrgico, sino complicando aún más. Aquí vemos otros tipos de corrosiones, ¿no? De instrumentales. También los instrumentales que sufren este tipo de corrosión, en la gran mayoría de ellos, en los casos, pueden ser recuperar por un tratamiento de superficie adecuado y la otra parte, como estas tijeras, pues ya no se pueden reparar. No, para ello debemos conocer y prevenir la corrosión, como no reprocesar instrumentales de un solo uso, por ejemplo, los que son reutilizables, los que son descartables, no emplear instrumentales no quirúrgicos, evitar el contacto del instrumental con cloruros, ¿no? Asegurar la limpieza de las zonas de difícil acceso
utilizar detergentes neutros, ¿no? También asegurar el secado correcto del instrumental, retirar el instrumental cromado, ¿no? Evitar tensión en las zonas de anclaje, evitar el uso de cintas adhesivas identificativas, realizar un correcto mantenimiento de los aparatos también, ¿no? La funcionabilidad de estos instrumentales suelen deberse al envejecimiento, el deterioro de ellos, ¿no? Generar desgastes durante la revisión es clave examinar cuidadosamente las puntas, placas, articulaciones, anclajes y muelles de estos instrumentales, ¿no? Y esto se realiza más que nada en el proceso de esterilización, ¿no? Y aquí podemos ver algunas imágenes finales donde podemos ver la decoloración de algunos instrumentales, la corrosión, cuando inicia el proceso de la corrosión por estas manchas, las manchas de agua también, ¿no? Que podemos ver y la corrosión acá. Aquí vemos tipos de corrosión, por ejemplo, picaduras por corrosión que se ven microscópicamente así, ¿no? Corrosión por fisuras, también lo podemos ver así, como esta imagen, corrosión por fatiga de material, por óxido externo, por película de óxido también, por corrosión por contacto, por corrosión por desgaste, como son las tijeras, ¿no? Que sufren mayormente este tipo de complicaciones. Y aquí un cuadrito donde te explica claramente pues los tipos de corrosiones que tienen y por qué sería, ¿no? ¿Por qué elemento? Realizar una correcta revisión y el mantenimiento adecuado de los instrumentales va a garantizar el buen estado de estos instrumentales, ¿no? Es fundamental lavar, revisar y mantener adecuadamente los contenedores herméticos, ¿no? Ya que protege el instrumental, daños en bordes, gomas, etcétera, ¿no? Conocer las causas y consecuencias del deterioro del instrumental. Si por ahí pues estamos observando que manchas de agua, etcétera, entonces ya podemos saber a qué causa y en qué manera podemos prevenir. Entonces, el objetivo del mantenimiento del instrumental, pues, es prevenir la corrosión por desgaste, ¿no? Causada por fricción del metal, aplicar lubricación manualmente y en articulaciones y tornillos, distribuir el lubricante en forma pareja sobre las articulaciones. Y para ello debemos saber esto, ¿no? Que es parte del cuidado del instrumental, ¿no? No aplicar lubricantes de goma o látex. Esto podría causar que el material se expanda, llevando a un daño irreparable incluso de estos instrumentales. Entonces, aplicar lubricante. Los productos utilizados en conservación deben estar fabricados en base de aceite minerales, ¿no? Para que se vean así. Cuando ustedes ven este tipo de instrumentales, que son tijeras, a diferencia de las otras imágenes que hemos visto con corrosión, por un mal mantenimiento, un mal proceso de esterilización, un mal uso, etcétera. Entonces, pero esto es claramente una imagen de un instrumental, a pesar que tenga ese tipo de desgaste, no le provoca esa corrosión como a los instrumentales anteriores mencionados, ¿no? Es importante también la caja de los instrumentales. Por ejemplo, los contenedores de estos instrumentales tienen que tener ciertas características para que puedan también pasar todo el proceso de esterilización. Tiene que ver también el almacenamiento que les mencionaba anteriormente, espacios secos, libres de polvo, en cierto tipo de temperatura. Las superficies de las habitaciones deben ser suaves, extensas de rupturas y fáciles de limpiar, ¿no? Así como vemos acá. El periodo de esterilización puede ser menor de las condiciones de almacenamiento. Para ello siempre se tiene que tener en cuenta que los instrumentales tienen que ir rotando, ¿no? Pautas para el cuidado de limpieza y mantenimiento del instrumental, pues la limpieza, ¿no? Como habíamos visto al inicio, que va a eliminar la mayor parte de la carga microbiana, ¿no? Que es lo que se quiere. Luego la desinfección manual y de limpieza. Que esto
va a ayudar también a que se combine tanto la limpieza anteriormente, ¿no? Más esta desinfección química, donde básicamente el instrumental pues va a liberarse de esta gran materia orgánica. Para asegurar una limpieza automática efectiva, abrir siempre los instrumentos que sean articulados, ¿no? Inspeccionar luego de ello, ¿no? Mientras se va secando, se va inspeccionando el instrumental para visualmente verificar que estén limpios, ¿no? Y verificar pues que estén funcionales. Lubricar los instrumentales, que ciertos instrumentales que tengan cerraduras, articulaciones, cremalleras, ¿no? Para evitar pues finalmente la corrosión de estos instrumentales. Un test de comprobación, incluso de corte, para verificar más que nada en las tijeras, ¿no? Si están cumpliendo su función. ¿Cuál es el paso más importante del proceso de preparación del instrumental quirúrgico utilizado en las instituciones de salud? Pues la esterilización o desinfección de alto nivel, lubricación y reservación, limpieza o desinfección. Después de las intervenciones quirúrgicas, debemos recordar que estos instrumentales pues cuentan con ciertas cargas, ciertas biocargas, ¿no? De material de biocargas orgánico, ¿no? Que esto finalmente podría ayudar a que el material pues se pueda corroer con el tiempo. Apoyar entonces con la limpieza, la descontaminación también de estos instrumentales para evitar estos daños que vemos acá, pues en estas imágenes, ¿no? La materia orgánica se elimina ineficientemente de la materia, eliminación ineficiente de una materia orgánica, así como vemos en esta imagen. Este es ¿cuál es uno de los desafíos, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver? Podemos observar incluso eh, instrumentales, las cuales han pasado este proceso de limpieza y desinfección, pero todavía se pueden observar incluso esa biocarga presente, ¿no? Que a pesar de que se limpien, se desinfecten, van a estar presentes no a la vista, ¿no? Sino microscópicamente se pueden observar estas cargas. ¿Por qué un detergente multienzimático, ¿no? La biocarga de eliminación pues podría ser incluso hasta del 95%, ¿no? Caso, todos los detergentes enzimáticos en el mercado se enfocan solamente en las proteínas, ¿no? Pero lo que se quiere eliminar finalmente o de la superficie de los instrumentales es proteína, carbohidratos y lípidos, ¿no? Y la gran mayoría se encarga de eliminar proteínas, ¿no? Que tiene el 95% de ello. Estas son las capas de biofilm que les mencionaba que se van adheriendo por el tiempo en la superficie de los dispositivos. En la superficie de los dispositivos, los microorganismos desarrollan estructuras llamadas biofilms. Las adherencias bacterianas dependen de la composición y la textura del material del cual está compuesto el dispositivo. Comienza primero, ¿cómo comienza a adherirse el material, ¿no? El microorganismo a la superficie de los instrumentales, primero haciendo un proceso de adhesión, donde los gérmenes del agua, de gérmenes del agua a la superficie, ¿no? Luego, después de ello, hace un proceso de fijación y formación de limo, que es la matriz extracelular. Se dan cuenta que ya va formándose agrupaciones de estos gérmenes. Luego pasa a un proceso de maduración de biofilm, que finalmente esto va a llevar a un desprendimiento, una liberación de los gérmenes, el equilibrio de la formación de biofilm y desprendimiento del mismo, que es algo irreversible. ¿Cuál es reversible aún? Cuando todavía existe lo que es la adhesión, ¿no? Lo que se quiere evitar. Por ejemplo, en estas imágenes
que interfiere, ¿no?, en el reprocesamiento y desinfección. ¿Qué decía el doctor John Williams? Introduce el concepto porque propone que las infecciones crónicas se deben a esta película. Primero hablaba de la capa de biofilm, por ejemplo, en odontología, por eso la anterior imagen, ¿no? Pero ya actualmente se conoce a estas capas de biofilm que finalmente se adhieren también a la superficie de los instrumentales. Veamos entonces este video, a ver si lo podemos ver. A ver, vamos a subir un poquito el volumen. Cuando algunas bacterias libres en el agua se asientan en las superficies en contacto con el líquido, comienzan a duplicar A la ver, capa espera. conocida como biopelícula. Las bacterias libres en el líquido representan solo el 10% del número total de bacterias presentes en una tubería. De hecho, el 90% de los microorganismos viven la biopelícula no libre en el líquido. Cuando la biopelícula está madura, partes de ella pueden desprenderse y contaminar otros puntos de las tuberías. La biopelícula causa numerosos problemas. Una capa de biopelícula de 20 micras reduce la eficiencia térmica un 30% o más. La biopelícula causa la MIC, corrosión microbiana. La biopelícula representa el ambiente ideal para la supervivencia y proliferación de patógenos. Bien, entonces como hemos visto en este video, podemos mencionar aquí un claro ejemplo, ¿no?, de estas capas de biofilm, que finalmente pues el biofilm es una capa de microorganismos que se adhiere a la superficie, como el instrumental quirúrgico, y se agrupan en una matriz extracelular en la que se les proporciona pues protección contra tratamiento antimicrobiano y procesos de esterilización, ¿no? ¿Cómo poder entender esta capa de biofilm, cómo se va formando cuando las bacterias, por ejemplo, en esta imagen, en este video, cuando las bacterias y otros organismos se van adheriendo, ¿no?, a la superficie del instrumental quirúrgico, creando así una capa protectora de polisacáridos que se hace resistente a desinfectantes más potentes, detergentes enzimáticos, ya no cumplen esa función. Los desinfectantes tampoco logran eliminar esta capa de biofilm, ni el proceso de esterilización, ¿no? Y esto puede pasar el proceso de esterilización con los indicadores virados y todo, pero presenta esta capa de biofilm que finalmente está en la superficie de los instrumentales. Este biofilm puede ser difícil de poder eliminar completamente y puede alojar microorganismos patógenos como por ejemplo el Staphylococcus aureus, pseudomonas también, ¿no? Que son muy comunes para las infecciones nosocomiales. Por eso es muy importante nuestra función como nosotras de cuidar o gestionar el cuidado del instrumental en todo el proceso, ¿no? Para ello es importante. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la formación de biofilm? Realizando una limpieza inmediata del instrumental. Esto tiene que ver en relación en el punto de uso, en el momento de la cirugía, ¿no? Donde se tiene que plantear estrategias más efectivas para poder prevenir la formación de biofilm. Por ejemplo, un paciente que, un paciente que se le está interviniendo de algún tipo de procedimiento y pueda tener algún tipo de bacterias, ¿no?, o pseudomonas, ¿no? Entonces, en estos pacientes aún más el riesgo es mayor, ¿no? Que el instrumental pueda sufrir este tipo de complicación. Las acciones inmediatas que se deben hacer después de la cirugía es fundamental, por ejemplo, enjuagar los instrumentales con agua
agua desmineralizada, algún detergente enzimático, quizás algo rápido, ¿no? Para poder eliminar y finalmente llevarlo rápidamente a la central de esterilización. Utilizar un detergente enzimático que facilite la eliminación de la materia adherida. Y una limpieza exhaustiva también, ¿no? Con cepillado adecuado, lavado con agua o detergentes adecuados que ya se va a dar en la central de esterilización. Una desinfección y esterilización, aunque la limpieza es bastante crucial antes de comenzar con el proceso de esterilización, ¿no? Método, el uso también, por ejemplo, de recubrimientos antimicrobianos también sería adecuado, ¿no? Que puede prevenir la formación de biofilm, materiales antimicrobianos, ¿no? Algunos instrumentales están recubiertos con materiales libres de sustancias antimicrobianas, incluso estos instrumentales son aún más costosos, ¿no? ¿Qué tipo de material podría estar recubriendo a estos instrumentales, como para decir, cuentan con un material antimicrobiano como la plata, el cobre, ¿no? Que van a evitar que finalmente se formen, ¿no? Que reduzca, se podría decir, que reduzca el riesgo de formación de biofilm, mm, ¿no? Y también tiene que ver con el almacenamiento adecuado en el proceso de esterilización, lo que les mencionaba anteriormente. Y también tiene que ver con los desinfectantes, ¿no? Específicos para biofilm. También existen desinfectantes especializados que sean más efectivos contra los biofilm que puede ser utilizado, ¿no? Son los más resistentes que los desinfectantes tradicionales. Entonces, en conclusión, para finalizar, podemos mencionar que para prevenir la formación de biofilm en el instrumental quirúrgico es fundamental para brindar o garantizar la seguridad del paciente y prevenir infecciones nosocomiales, ¿no? La limpieza, el cuidado adecuado, la gestión adecuada del instrumental quirúrgico, inmediata, como la desinfección, la limpieza, la desinfección, la esterilización eficaz, el almacenamiento correcto, el uso de material antimicrobianos, son prácticas bastante claves para evitar la adhesión de los microorganismos. También es importante el monitoreo regular del instrumental y la capacidad continua del personal, ¿no? Que son esenciales para mantener altos estándares de bioseguridad y minimizar el riesgo de infección posoperatorias en el caso del paciente, ¿no? Porque lo que se requiere es apoyar a que exista menos riesgos, ¿no? De las infecciones posoperatorias para el paciente. Bien, con esto hemos concluido el tema del día de hoy. Quisiera ver si existe algún tipo de pregunta para poder ir resolviendo con referente al tema. Bien, preguntas o dudas que tengamos. Bien, si no hay preguntas o dudas, damos por terminado entonces el tema del día de hoy. Agradecerles a ustedes por la presencia, disculparme también por la situación que ahorita estoy pasando, pero finalmente pues hemos concluido con este tema. Agradecerles igual agradecerles a la Casa de Estudio por la confianza. Bien, y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias a todos.